Bueno, buenas tardes nuevamente. Vamos a estar dando inicio entonces a este conversatorio virtual que se llama Flores Fueguinas y Lenguaje Materno Yagán. Tenemos en esta oportunidad como expositores a Claudia Pulco y a Víctor Vargas Filgueira. Bueno, vamos a estar llevando adelante este evento, moderando en esta oportunidad Melissa Perila y quien les habla Cecilia Olivera. Este evento está organizado por la Asociación Civil Ushuaia Leyendo para el fomento del libro y la lectura en la comunidad Ushuaia, ¿sí? Vamos a dar algunas recomendaciones, quizás se van incorporando integrantes en breve. Vamos a pedirles por favor que si tienen que hacer algún tipo de pregunta lo hagan por la mensajería interna. Les vamos a recordar también que el evento va a ser grabado, así que después lo van a poder ver si lo buscan por YouTube, es así. Exacto. En caso de que se complique la conexión, les pedimos que por ahí puedan desactivar las cámaras. Y bueno, vamos a ir dando inicio entonces, le damos la bienvenida nuevamente y les vamos a contar entonces en qué consiste el evento del día de hoy. En el marco de la muestra Ciclo Sonora Flores Fueguinas, en un diálogo con autores, desde la Asociación Civil Ushuaia Leyendo, proponemos esta charla como cierre de la exhibición de la muestra que estuvo expuesta en nuestra biblioteca desde mayo hasta fines de junio, para darle continuidad a esta muestra itinerante por otras bibliotecas de la ciudad, la Biblioteca Popular Alfonsín Storni y la Biblioteca Popular Sarmiento. La exhibición Ciclo Sonores Flores Fueguinas es una muestra que consta de fotografías, haikus y sonidos y está inspirada en 9 especies de flora nativa a través del trabajo de campo, de observación directa, registros audiovisuales de espacios naturales y la obra literaria Mi Sangre Yagán del escritor Víctor Vargas Filgueira. A partir de su flora representativa, originaria y como recurso natural invaluable, me propongo crear una obra donde las flores cuenten y canten la historia como testigos de las estaciones del año, retomando el concepto de cosmovisión, destacando la vigencia del idioma yagán, para visibilizar lo que permanece inalterable en la brevedad de lo efímero de nuestra existencia humana, nos dice la autora. Bueno, vamos a hacer una breve reseña de los expositores. En este caso, Meli va a presentar a Claudia Fabiana Pulco. Bien, la autora nació en Berazategui, Buenos Aires. Es docente de arte de música, investigadora independiente y autogestiva. Realizó sus estudios terciarios en la Escuela de Arte de Florencio Varela, en Buenos Aires, a la par de realizar sus prácticas docentes en dicho distrito. Participó del proyecto Orquesta Escuela de la misma localidad. Inició su recorrido en lutería reparando instrumentos en escuelas públicas hasta construir su propia guitarra. Realizó estudios de música histórica junto a la maestra Dolores Costollas. En enero de 2013 conoce Ushuaia, luego realizaría 3 viajes más como turista y en junio de 2018 busca bibliografía de pueblos originarios escrita por integrantes de las comunidades. Allí encuentra el libro Mi Sangre Yagán de Víctor Vargas Filgueira, a quien conoce personalmente como guía en el Museo del Fin del Mundo. Quedando el contacto establecido, la autora escribe un borrador inspirado en dicho libro con la flora nativa en lengua materna yagán y realiza su residencia artística en febrero de 2019 y el 25 de noviembre inaugura su muestra en la antigua casa sede del Museo del Fin del Mundo hasta abril de 2021. La misma continúa con la muestra itinerante de bibliotecas populares de Ushuaia en el año 2021. La obra fue declarada de interés provincial y municipal en 2019 y 2020, elegida por la editora cultural Tierra del Fuego como contenido educativo. Bueno, vamos a hacer una introducción entonces también del recorrido de Víctor Vargas Filgueira. Víctor Vargas Filgueira es investigador, artesano de la cultura yagán, reconocido creador de piezas en cuero crudo de la cultura gauchesca, escritor y primer consejero de la comunidad indígena yagán de Tierra del Fuego. Actualmente se desempeña como guía del Museo del Fin del Mundo y forma parte de un programa de extensión educativa que lo lleva a las escuelas en todos los niveles, con la finalidad de dar a conocer a toda la comunidad educativa la existencia y la cultura del pueblo yagán. Bien, vamos a aceptar a algunas personas y seguimos. Perfecto.
Bienvenida, Nélida. Ya comenzamos, así que bueno, esperamos que disfrutes de esta charla. Bueno, continuamos entonces, le vamos a dar la palabra a Claudia. Bienvenida, Claudia. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todas, a todos, bienvenidos a esta conversatorio. Quiero agradecer antes que nada la organización impecable de las integrantes de la Biblioteca Lazzaroni por la predisposición a abrir las puertas de la biblioteca para que esta obra esté allí de manera física, y particularmente la buena predisposición de Víctor, que hoy nos acompaña para poder establecer un diálogo del recorrido de la obra a partir de la escritura de su libro, y de la importancia que tiene poder escribir acerca de lo que nos sucede, lo que nos pasa, y también desde la docencia vincularlo con la búsqueda de nuevos textos, sobre todo escritos por integrantes pertenecientes a las comunidades de pueblos originarios, y que en nuestra búsqueda no nos quedemos siempre con los mismos libros, que nosotros seamos los artífices de esos motores. Y creo que las bibliotecas son esos lugares donde ir a buscar también los libros, para renovar esas ganas de ir descubriendo qué es lo que sucede en tiempo presente, y no quedarnos solamente con escritos que tal vez forman parte de una época, son un testimonio, son parte de la historia, pero también hay que buscar en tiempo presente. Me parece que esta es un poco la idea de cómo vincular la obra Ciclo Sonoro Flores Fueguinas, que estuvo hasta este año en la antigua casa, sede del Museo del Fin del Mundo, y que tuvo su inauguración un día muy importante, muy particular, que fue el 25 de noviembre de 2019, bajo la dirección, en ese momento, de la señora Silvia Tale, que hizo posible que la obra tomara cuerpo allí. La materialidad de la obra se diseñó allí, se pensó allí, y de manera conjunta con Víctor también, porque él, al estar trabajando en el museo como guía del museo, él estuvo bajo la supervisión de la obra y fue consultado en todo momento, así que yo me sentí muy acompañada, y creo que el resultado de la obra como producto, tal vez, lo que deja ver es ese entramado, ese cuidado y acercamiento a las comunidades. Esto es algo interesante de resaltar también, porque generalmente los que estamos en educación pensamos erróneamente de que por el hecho de estar allí podemos poner un libro o una obra o algo sin antes averiguar. Y creo que nos perdemos de lo más interesante, que es establecer el contacto y la comunicación y el diálogo. Así que esto fue un poco lo que me sucedió a mí desde el momento en que yo compré el libro de Víctor en junio de 2018, y allí estaba toda la información para encontrarlo. Yo lo encontré como guía en el Museo del Fin del Mundo, cuando yo vine anteriormente 4 veces como turista, hasta que me quedé haciendo mi residencia en 2019 y me quedé a vivir para acompañar el proceso de la obra también, y no llevarla a Buenos Aires, sino que tuve la intención de que estuviera hecha aquí, desde el territorio, y acompañar la obra en el proceso del después también, ¿no? De qué iba a suceder con ella. Así que allí, en el Museo del Fin del Mundo, con el libro de Víctor, tuvimos esa primera charla, y yo le pregunté cuáles eran las especies nativas que a su consideración eran las más representativas. Así que estas flores, estos árboles y el junco están elegidos por él, y no es casualidad, después leyendo el libro. Y el libro realmente narra la vida real de la otra mirada, de la comunidad desde adentro. Y eso fue tal vez lo que a mí más me llamó la atención y en donde puse más énfasis para crear la obra. Una vez tomada la decisión de que esas iban a ser las especies elegidas, eran 9, desde el junco, el notro, la mata negra, el ñire, el michay, los pétalos del canelo, y después, junto con las últimas 3 hasta llegar a la cumbre, el coihue, el calafate y las lengas. Ese es un poco el recorrido que hace esta selección,
que parte desde el junco, desde el agua, donde crece, y hace todo como un trazado en diagonal hasta poder llegar a la cumbre del Martial, que es un poco el camino que yo hice caminando, Ushuaia. Lo disfruté muchísimo. Entonces allí pude entender que las especies formaban parte de un ecosistema, no crecen de manera aislada, y este ecosistema permite convivir con todas estas especies al mismo tiempo, iban apareciendo a medida que yo iba caminando por este territorio. Entonces, con todo ese trabajo y ese material de campo, más las fotografías, yo luego seleccioné una forma de componer los poemas. Es una cosa que no me pone a mí en primera instancia como protagonista, sino la propiamente dicha la flora de aquí, junto con la fauna, porque una de las especies también habla, por ejemplo, del carpintero magallánico. Ahí se introduce el canto de las aves también. Entonces no se puede pensar en las cosas por separado, sino que forman una común unión de todo esto. Y elegí la forma poética del haiku, que el haiku es una descripción breve del instante en que uno está en presencia del hecho que está observando, y lo único que hace es limitarse a decir lo que está pasando, sin metáforas ni nada, de una manera muy real, ¿no es cierto? Y después, con todos estos elementos, yo lo que hice fue traducir esos sonidos en la guitarra, donde ya queda el sonido y no hay más palabras. No hay más palabras donde uno tenga que estar pensando en que hay una división, sino que el sonido, yo intenté transmitir la sensación que yo tuve sonora de estar en el origen, desde el territorio, donde el sonido no tiene la dualidad de la palabra y tal vez pierde un poco los significados para que todo esto se integre. Ese ha sido un poco el recorrido. Esta obra tiene 3 ejes, principalmente, que son el lenguaje materno, que es lo que nos convoca hoy aquí desde la Saroni. Después vamos a seguir por la biblioteca Storni, con lo que sería el lenguaje materno, el paisaje sonoro, que sería la de Sarmiento, y vamos a hablar acerca del bosque nativo también. Entonces, estas especies en Sarmiento, la biblioteca Sarmiento, cómo también se pueden transformar en este alimento, ¿no es cierto? Que es un alimento característico del lugar con estas especies. Volviendo un poco al eje que nos convoca hoy aquí en la Saroni, que es el lenguaje materno, podríamos pensar, la propuesta de la obra es pensar que ¿cuántos son los lenguajes que nos componen? Hoy estamos en tiempo presente aquí, pero los que no hemos nacido aquí tal vez venimos de otros lugares más lejanos. Y también somos originarios, pero de otras tierras lejanas. Entonces es una invitación también a todos los que están participando aquí, una propuesta, a medida que vaya avanzando la conversación, de pensar si nosotros sabemos cuáles son los orígenes por la línea materna. Nuestras madres, nuestras abuelas, si han nacido aquí o si vinieron de otros lugares, y cuáles son los sonidos del idioma con que nos enseñaron a hablar, a pronunciar nuestros nombres, la forma de alimentarnos y de qué lugares venimos. La idea es que al final de este recorrido, tal vez a fin de año, cuando terminemos con las 3 bibliotecas, es que podamos hacer en forma conjunta una muestra de que lo que nos caracteriza justamente es lo humano. Es lo humano, y que las divisiones y estas fronteras han sido puestas o impuestas. Y sin embargo, lo humano es lo que nos remite siempre al origen de nuestro lenguaje, de que hay una madre, una familia, un grupo, que fue donde fuimos criados, fuimos alimentados, y no solamente con comida, sino con el alimento de la palabra de manera oral y luego escrita. La escritura es simplemente una representación, es una parte de todo lo que sucede, pero no está todo allí representado. Y esto me parece que es digno de destacar en el lenguaje materno, pero yagán, porque todos esos sonidos encierran la transmisión de ese conocimiento en el sentir de lo humano. No está la distracción del signo por sí mismo, sino que en el relato de las historias familiares es allí donde está justamente todo el conocimiento puesto de manifiesto. Y hay algo que es muy interesante, que después Víctor seguramente se va a explayar más,
A mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención el nombre de su bisabuelo, Asenewensis, que significa hombre nacido en el bosque. Fíjense que con solo una palabra, con su nombre, Asenewensis, él hace una descripción de todo ese lugar. Y cómo nosotros desde nuestro idioma muchas veces nos vemos limitados a poder poner en claro todo lo que queremos transmitir y sin embargo no podemos. El idioma yagán, la lengua materna, tiene la otra particularidad de que muchas de sus palabras han sido dichas desde el agua, desde las canoas. Nosotros lo único que hacemos es caminar por esta tierra, pero en aquel momento, esos miles de años de haber habitado este lugar, le dieron a ellos las posibilidades de tener otros sonidos para nombrar estos lugares, ¿sí? La idea también con esta obra es rescatar esos nombres y saber que el lugar que nosotros habitamos hoy ya tenía nombres y que en sí mismos son poéticos. Ya decir esos nombres es un poco decir la poesía del lugar con el sonido que está dicho desde el entorno. Yo que soy del norte de la provincia de Buenos Aires, de la zona sur de Berazategui, antes de llegar acá estaba haciendo el borrador con Víctor, y esas palabras no tenían la misma fuerza que tienen dichas hoy acá desde el territorio. Por eso fue una intención hacer la obra aquí, con todas las personas que me han acompañado para poder hacerlo, y quedarme a acompañar el proceso de la obra desde aquí, ¿sí? Entonces, esto es muy interesante para todas las personas que quieran emprender estas búsquedas artísticas, pero también humanas, ¿no? De vivir el territorio, de apropiarse del territorio, de saber cómo se llama el lugar que están habitando hoy, pero seguramente hubo alguien antes. ¿Y cómo lo nombró? ¿Cómo lo dijo? Todo este material audiovisual, en realidad, es lo que compone el ciclo sonoro. Y comienza con el junco, con el MAPI. Le voy a pedir a las chicas que vayan preparando el audio. Voy a dejar de hablar, así que les voy a dejar un poco la guitarra. Dura 1 minuto y medio cada una de ellas. Y me gustaría que escuchen con las reservas de lo que significa estar conectados de esta manera. Después los invito a que entren al canal con auriculares, que es otra historia. Y vamos a escuchar el primero del ciclo de 9, que es el junco, el MAPI en yagán. Así que cuando quieran, podemos escuchar. Amanecer, a orillas del canal, se mece el MAPI.
Bien, allí transcurrió el MAPI, que es el nombre en Yagán del junco, y se me ocurrió que podía comenzar de allí a tejer esta historia, y la composición de esa música es una música que está pensada con el comienzo del tejido también, del junco. Yo tuve la oportunidad el año pasado, en septiembre, de hacer el taller que propuso Víctor, y tuve la posibilidad de no solamente leer el libro, sino que él me enseñó a tejer lo que yo había pensado en Buenos Aires como algo conceptual. Entonces un poco cerré allí también la historia y ahí entendí muchas cosas más de las que se habían puesto en juego en esta obra y de lo que significa la transmisión oral del conocimiento a través del sonido de una lengua originaria, con todo lo que ello encierra y con toda la riqueza que tiene. La obra está compuesta, empieza, después cuando la vuelvan a escuchar con mejor calidad de sonido, con los auriculares, va a empezar con 3 sonidos puntuales, que termina con 3 sonidos también, son armónicos, es un sonido de la guitarra, y empieza con 3 sonidos. ¿Por qué? Porque el tejido, con junco, comienza con 3 vueltas en el dedo índice y un nudo. Y a partir de allí se teje todo lo que nosotros conocemos, ¿sí? Entonces, este origen es algo en común y después cada uno le aporta sus conocimientos e incluso lo que sucede en tiempo presente en cada una de las generaciones. Está presente, ¿no? Y esto me pareció muy, muy interesante de rescatarlo y ponerlo también en la música. Entonces, si el tejido es lo que va a llevar adelante esta obra también está acompañada por el tejido de las tejedoras artesanales de aquí, de Tierra del Fuego, y cada una de las muestras, la que estuvo en el Museo del Fin del Mundo, la que ahora está aquí en las bibliotecas, está acompañada por uno de sus tejidos. El último que nos acompaña aquí es el de Norma Enríquez, que es el que está justo aquí detrás mío, no sé si se llega a ver, que salió de un dibujo, y ella lo trasladó con su arte a un manto que me acompaña. El anterior también está intervenido por ella, junto con Patricia Lamas. Y hay otro, que es el que yo traje de Buenos Aires, cuando vine a hacer la residencia en 2019, que está allá justo al fondo. Allí está el libro también, que es el libro de Víctor, con la tapa está Siniguensis. El primer bordado, ese poncho es de mi papá, y está bordado por una artesana de Buenos Aires. Fue el que me acompañó cuando vine aquí la primera vez. Entonces entendí que la importancia de la transmisión del conocimiento por parte de las madres y de las abuelas y de las bisabuelas no solamente estaba en la palabra oral, sino en sus manos. Después de todo, yo he aprendido a tocar lo que sé de música con la guitarra de mi mamá. Entonces yo también me he convertido en tejedora de sonidos. Entonces, allí es como se empieza a elaborar todo el proyecto de la obra en todo el proceso, y tiene una relevancia muy grande el tema de las mujeres de la familia, la transmisión del lenguaje, de cómo recibimos el conocimiento, y los sonidos que acompañan nuestras primeras infancias. Por eso la importancia, junto con el trabajo que hace Víctor de extensión del Museo del Fin del Mundo a las escuelas, es vital, porque nosotros tenemos que pensar en nuestras infancias y adolescencias y explicarles, contarles las historias como se contaban antes en nuestros pueblos de origen, alrededor del fuego, en círculo, en una ronda, y que la tecnología sea una herramienta y no el único vehículo, ¿sí? Entonces, esta es un poco la idea de revitalizar a través de la obra estos parámetros que son un poco los que organizan el eje de la obra. Aquí en la Biblioteca Lazzaroni yo tengo la posibilidad también de agradecer infinitamente este espacio creado bajo la figura de Anaí Lazzaroni. La biblioteca lleva su nombre y Anaí también escribía muchísima literatura, poemas haikus, porque Anaí tenía una sensibilidad muy profunda con esto de observar la vida de aquí en la Isla Grande de Tierra del Fuego a través de su ventana. Y creo que ella lo que hizo fue trasladar en estos poemas haikus breves
el instante de lo efímero, eso que nunca más va a volver a suceder y que nosotros en algún momento fuimos testigos. La música tiene mucho de eso y el lenguaje oral, la transmisión, tiene lo mismo. Una cosa es escribirlo para que no se olvide, pero imaginemos por un momento al pueblo yagán en sus orígenes, sentados alrededor de un fuego. Tendrían que tener esta lectura en la memoria y tener esta práctica de la memoria para no olvidar. Entonces, eso es algo muy importante también para tomar en cuenta desde la obra. En el caso de Anaí Lazzaroni, nosotros estamos atravesados ahora por una pandemia y esta pandemia lo que hizo fue llevarnos obligadamente a mirar la vida en el entorno de lo inmediato y lo efímero de nuestra vida. Parece que hubiese sido premonitorio el 2019 con el planteo de esta obra. Trabajamos muchísimo, muchísimo para lograrlo, para hacerlo de manera conjunta, de manera colectiva, aprovechando el 2019. Y de repente el año pasado todo se detuvo, el 11 de marzo, y allí quedaron las cosas como detenidas en el tiempo. Este año es como que estamos tratando de volver a andar, a redescubrirnos, a pensarnos, pero qué importante que fue el trabajo de Anaí Lazzaroni con su poesía, invitándonos a ver a través de la ventana, de nuestra ventana. Entonces, otra propuesta que tal vez quisiéramos hacerle desde aquí hoy, además de pensarnos en nuestro lenguaje materno, de dónde venimos, quiénes nos criaron, los primeros sonidos, ¿qué es lo que podemos ver a través de nuestras ventanas? ¿Podemos reconocer alguna de las especies nativas de esta obra en lo inmediato de nuestra casa, de nuestra manzana, de nuestro barrio? ¿Conocemos esas especies cuando andamos por aquí caminando? ¿Las podemos distinguir? ¿Las podemos nombrar? A mí me conmovió mucho la posibilidad de devolverle el sonido originario a estas flores, porque ante la pérdida de sus integrantes, dejaron de escuchar sus propios nombres en lengua yagán. Y fueron nombradas en muchos otros idiomas, pero la idea es recuperar ese sonido y que se vuelvan a nombrar y que uno las vuelva a descubrir en el sonido del origen. Eso es muy importante como resuena desde aquí y ese es un poco el recorrido de la obra y me gustaría, para empezar a ir trasladando lo que va a ser la continuidad del diálogo con Víctor, podríamos escuchar el segundo tema, que es el Notro, y van a ver que tiene algo que viene del junco, pero tiene una identidad que es propia. Así que cuando ustedes quieran, escuchamos el sonido del Notro. Bueno. Solo en el turbal, el Notro en flor. Bueno, allí estaba el Notro.
A mí se me ocurrió, como dice el poema, solo en el turbal, y uno ve la flor del notro con este color tan increíble entre el rojo y el naranja, que es como una explosión, es un ramillete. Y caminando por aquí, yo no podía distinguir si tenía un tronco, las hojas. A lo lejos yo veía esa mancha de color rojo, naranja, muy fuerte. Y cuando tuve que interpretarlo solamente con sonidos, dije, bueno, es como una explosión, por eso se escucha un acorde de entrada y todo lo demás como que lo rodea. Y vuelve a aparecer el notro, porque se reconoce estando en flor a la lejanía, ¿no? Es muy característico su color y ese ramillete que tiene. Y después tiene su particularidad al estar solo, ¿no? Convive con el resto, está allí. Después vamos a escuchar ahora el otro, que es el último de nuestra serie de 3, que es la mata negra. Y la mata negra tiene otras características bastante particulares, así que cuando quieran lo podemos escuchar. Sendero de hojas grises, blanca florescencia, tupida mata negra. Bueno, así estuvo la mata negra, que es completamente diferente, el espíritu y el ánimo del notro que estaba solo, ¿no? En el turbal. La mata negra sabemos que es un arbusto pequeño con esas hojas grises, y la flor de la mata negra es esta pequeña margarita blanca con ese centro amarillo. Y es como si entre tanto gris apareciera una nota de color, ¿no? Como que es algo que predispone a este juego y a lo circular y a la ronda de lo que es en sí mismo el arbusto. Esta obra fue hecha en el transcurso del pasaje del verano al otoño, el 21 de marzo de 2019, ese es el corte de tiempo. Y esto es interesante porque la flora empieza a cambiar considerablemente y fueron tomadas en ese momento de la floración de la planta, cuando ya estaba empezando a decaer, ya habían estado los frutos y ya empezaba el tiempo del otoño. Ese es el pasaje del tiempo. Yo ya le voy a dar la palabra a Víctor, que se vaya preparando porque le ha llegado su tiempo. Sí, Claudia, antes de que le pasemos la palabra a Víctor, queríamos dejar también el espacio por si tienen algunas consultas, porque por algunas supuesto. preguntas con respecto a tu obra, que es muy interesante, así que bueno, este es el momento, si quieren pueden escribir una mensajería interna o activar el micrófono y preguntar. Así es. Muchas gracias. Acá Nélida habla de la memoria emotiva, ¿no? Lucía, ¿querés hacer una pregunta? Tenés el micrófono apagado, Lucía. No. O lo puede escribir. Puedes escribirlo por mensajería interna también, Lucía.
Ah, qué lástima. No la podemos escuchar. No se escucha, Lucía, se ve que no debe estar activado el micrófono. Lo que podés hacer, si no, es escribir en la mensajería interna, en el margen inferior derecho. Ah, ¿no ves bien? O se complica. No puedes escribir en un papel y lo mostramos, también es otra opción. Bien, bueno, mientras debatimos sobre eso, acá Nelidan también había escrito cuando habías comenzado a hablar, Claudia, un poco, y puso muy buena propuesta, memoria emotiva con respecto a la alimentación y su vinculación con el lenguaje, coincidiendo un poco quizás con lo que estabas transmitiendo con respecto a la muestra, que iba a ser itinerante y que obviamente iba a estar propuesta en las 3 bibliotecas populares. Sí, tal cual, es interesante lo que dice Nélida, la memoria emotiva y la importancia que tiene que justamente que estén presentes esas personas, ¿no es cierto? Porque una cosa es leerlo en un libro y otra cosa es que lo transmitan ese conocimiento desde el poder hacer. Entonces, y esto del acto de escuchar también es interesante. Uno cuando tiene que concentrar la atención en que alguien está contando algo o está escuchando un sonido, el acto de escuchar, la acción de escuchar, esto también es muy importante retomarlo de pueblos originarios, porque ellos tienen una vinculación con el entorno que nosotros hemos perdido. Esto de escuchar, de detenerse para poder contemplar lo que está aconteciendo y al mismo tiempo escucharlo. Es una acción, escuchar, aunque increíblemente uno tenga que detenerse. Es una escucha pasiva. Entonces me parece que esta es una muy buena práctica también para invitarnos a los que estamos aquí en Ushuaia y a todas las personas que nos van a estar escuchando, en los espacios donde puedan estar, se acerquen si hay un lugar en la naturaleza para realizar el acto del caminar y de la escucha, que es muy importante para vincularnos y podernos escuchar internamente nosotros, ¿no? Así que yo quería leerles un poema de Anaí, para ir dándole por ahí el paso la palabra a Víctor. Este poema yo lo leí en el proyecto Ando Cuenteando el año pasado y tuve la posibilidad de poner la voz, mi voz, a también un capítulo del libro de Víctor, La cruda realidad, el primero, hablar en lengua yagán, con lo que eso significó. Un poema de Mochi Leite también, y increíblemente una lección de Anaí, donde ella dice algunas cosas necesarias para la escritura de un poema: la precisión de un reloj, el vuelo del águila, la delicadeza de un insecto, la zozobra del loco, pluma o lápiz. Esto fue lo que escribió Anaí. Y bueno, yo quisiera dejar la palabra de ella flotando allí y escuchar atentamente lo que Víctor tenga para contarnos y todas las preguntas que nos quieran hacer. Aquí estamos. Muchas gracias. Bueno, Claudia, muchas gracias. La verdad que muy interesante todo lo que has contado, ¿no? Y por supuesto que todo esto que se ha ido abordando nos invita a repensar un montón de cuestiones como la identidad, la memoria, los que nos habita como sujetos, ¿no? El entrelazamiento de las culturas y demás. Le vamos a dar ahora la palabra entonces a Víctor para que él también pueda contarnos un poco sobre su obra, ¿no? Que fue la que inspiró de alguna manera a Claudia. Hola, ¿me escuchan? Sí. Perfecto. Bueno, antes que nada agradecer la presencia, la invitación, la convocatoria, felicitarlos a todos por el emprendimiento que llevan a cabo, esto de unir la muestra Flores Fueguinas de Claudia, desde ya una felicitación muy grande por la tarea cumplida, y de poder llevarla a las bibliotecas, ¿no? Ese camino que recién comienza. Y bueno, me sumo también a las palabras de Anaí, por ahí esos condimentos son necesarios para poder escribir no solo un poema, ¿no? Mi sangre de Agán fue escrita así, de esa forma, ¿no? Con la zozobra del loco, esa zozobra del loco que hacía que uno de los grandes historiadores de nuestra tierra, en su corrección me dijera: te van a tomar de loco por lo que estás escribiendo, que está muy bueno, pero hay cosas que no se van a tomar de la manera más, digamos, muy grata. Y me acordé cuando dijiste, Claudia, la zozobra del loco era estar preparado para
mencionaste los turbales, y me acuerdo que mi gran amigo Roberto Santana me decía: te van a querer enterrar en la turba, por los escritos, por misiones anglicanas, por muchísimas cosas que dice. Y bueno, también yo le sumaría coraje, temple, equilibrio, para poder llegar a finalizar una obra literaria de ese contenido. Es lo que tuve que sumar yo, ¿no? Más allá de la pluma y el lápiz también. Así que felicitar también a Anaí donde esté por esas palabras que nos dejó escritas, pero que sirven para llevarlas en la mochila, ¿no? Como siempre digo. Y bueno, yo mucho para decir, más que felicitar la obra, comprender que fue un trabajo arduo y todos los procesos que te llevaron, Claudia, porque contaste al principio cómo se inició todo esto. También felicitar a todos aquellos que han sido inspirados por Mi Sangre de Agán. Me parece hoy, después de haber sido tratado con esa palabra de la zozobra del loco, ¿no? Después de todo eso, el estudiar muchos años en mi casa, con archivos, con otras cosas que no te daba la temática curricular del momento y que ni siquiera te permitían mirar para el otro lado, me produce hoy una satisfacción muy grande que este libro esté siendo tratado por los niños en las escuelas, que en muchas bibliotecas hace un tiempo atrás, cuando todo el ritmo de vida era lo que nosotros conocemos como normal, los niños lo estudiaban en las escuelas, y siempre me hablaban cada vez que llegaba a algún establecimiento sobre Mi Sangre de Agán, y decían conocerme antes de haberlos visto, ¿no? Entonces te conocemos por el libro, y esas cosas hacen que uno por ahí también entienda de que valió la pena esa valentía, esa zozobra del loco, para que hoy estemos cambiando la mirada, estemos descolonizando muchísimo más. Como dijiste también en un inicio, la historia no terminó ahí, ¿no? Mi Sangre de Agán continúa en Los Payacuala, otro libro de mi autoría que también va a dejar a la luz muchas cosas que sucedieron en nuestra tierra. Y es necesario atacar por todos los lugares habidos y por haber a esta cuestión del colonialismo, porque entre todos podemos entender que somos seres humanos, que hay un solo origen comprobado científicamente en el mundo, pero que aquellas clasificaciones del pasado nos tienen hoy como indios, como afrodescendientes, como amarillos, como distintas calificaciones que nos hemos dado en el transcurso de la historia de la humanidad, y que mirando para atrás, para tomar lo que se pueda y lo que necesitemos hoy llevar en nuestra mochila, ¿no? Ese equilibrio que tenían los pueblos, esa cooperación, el trabajo en equipo, la reciprocidad. Eso nos va a llevar a poder equilibrar la balanza, y todos los trabajos que se han generado en torno a los pueblos originarios en toda América. Hay unos cuantos escritores hoy, y antes no había escritores originarios propiamente que puedan contar su historia, que puedan narrar lo que la oralidad de cada lugar les ha dejado. Y es fundamental, porque justamente con estas cosas de lo que se entendió mal, lo que se aprendió mal, los otros días hubo un conversatorio de pueblos originarios y me preguntaban sobre la frase de nuestro presidente, y yo les decía de que tanto abogados como jueces han estudiado desde el colonialismo, así que también hay que entender eso, ¿no? Profe, estoy trabajando mucho con el IPES ahora últimamente, y hay profes que han sido estructurados de una manera colonial, y entonces hay que trabajar mucho en eso, pero está bueno que estas cosas sucedan y que nos unamos todos para
en cualquier ámbito, no hace falta ser historiador o enfocarse en la música, o puede hacerse la descolonización y debe hacerse desde todos los lugares habidos y por haber, ¿no? Bueno, Víctor, muchas gracias. La verdad que es muy interesante también todo lo que contás. Queremos, bueno, invitarlos a los participantes a ver si quieren hacer alguna consulta o dejar algún inquietud o mensajito para los expositores. Yo, mientras tanto, le pediría a Víctor, si es tan amable, que nos diga en yagán, en lengua materna, los nombres de las 3 flores que escuchamos los sonidos, ¿no? El junco, el notro y la mata negra. ¿Cómo se escucharían desde el territorio estas palabras como fueron nombradas siempre por tu pueblo, Víctor? Mapi, junco, macu. Yeya. Es una fonética muy suave y para lograr el acercamiento, nosotros no perdimos la fonética, es necesario que se los cuente también, porque mi madre aún conserva en su paladar, digamos, por decirlo así, porque nos hemos sentado con ella para imitarla, y hay que doblar la lengua hacia arriba y tratar de que haga una especie de vocalización, y ahí vamos a lograr la pronunciación, ¿no? Es una fonética, como dije, muy suave, y también es necesario que se entienda de que hay una palabra más concisa del mundo que está en Récord Guinness, el libro famoso de récord, que es de nuestro pueblo, Mamila Pinatapay. Y por eso también es necesario que todas estas cosas se vayan dando a conocer, así que ese agradecimiento a todos aquellos y a vos en este preciso momento, Claudia, es fundamental, porque nos ayuda a llevar el nombre de nuestro pueblo, a llevar, como dijiste, y tengo entendido que el proyecto es mirar por la ventana y ver qué podemos conocer de nuestro entorno, y entender de que los orígenes hoy son muy pocos en el planeta que se conocen, ¿no? Porque la única diferencia que tenemos con el resto, siempre lo digo en mis charlas, conferencias y demás, es saber de dónde venimos hace muy poquito tiempo atrás. El resto de las personas del planeta, la gran mayoría que levanta la mano y dice yo soy blanco, si le preguntamos el origen, o va a tener muchos mezclados o no va a saber cuál es. Entonces, es la única diferencia, ese alejamiento de nuestro entorno, el ciclo que tiene que cerrar, el círculo, no dejamos de pertenecer al mundo que vos acabás de dar a conocer en tu ciclo sonoro, ¿no? Tanto los animales como las plantas y los seres humanos en el tiempo que mi gente vivía plenamente natural, eran uno solo. Y hoy nosotros nos fuimos del reino animal, hemos innovado con muchísimas cosas, y eso nos tiene hoy en el estado que estamos, ¿no? Así que hay que rever y repensar muchas cosas y entender de que los chinos nunca se comieron, no fue el primer murciélago que se comieron ahora. Así que hay muchas cosas para repensar, ¿no es cierto? El pangolín tampoco fue el primero que se han comido, así que hay esa superpoblación y esos lugares para acariciar gatos que hay en Japón, en China, nos está diciendo de que hay una superpoblación que no pueden ni tener mascotas. Entonces, wow, hay que repensar, ¿no es cierto? Sí. Bueno, Víctor, y como para ir dando un cierre, queremos, bueno, en relación al tema que nos convoca en este conversatorio, que nos amplíes un poquito más sobre cómo fue la vinculación con el lenguaje materno. Sí, es lo que nosotros hoy decimos y que luchamos por nuestra identidad, ¿no es cierto? Esa lucha en el buen sentido, pero ardua,
ha sido muy grande. Imagínense que el corrector de mi libro le estaba recién contando de que me decía que no iba a dar muchos resultados porque te van a atacar académicamente, me dijo mi amigo cuando me corregía el libro. Y hoy el libro está en todos los lugares, ¿no? Ha descolonizado, ha desmonumentado muchísimas cosas el libro en la poca trayectoria que tiene, ¿no? Estamos hablando de un libro que viene del 2017, que se presentó en la Feria Internacional de Buenos Aires, que ya llevó bastantes aplausos allí, está declarado de interés provincial y municipal en todas las ciudades de Tierra del Fuego. Entonces, es prácticamente eso, ¿no? Y todo este camino se inicia cuando mamá me decía, Puyaki Tumalacu, cuando mamá nos decía Apaush, peces. Puyaki Tumalacu significa ponerle leña al fuego. Y teníamos una salamandra en casa y cuando había que ponerle leña al fuego, ella graciosamente nos decía en su lengua ponerle leña al fuego, ¿no? Y cuando llegaba a la escuela 1, que está ahí casi frente a la estación de servicio Carelovillo, y para que se ubiquen en tiempo y espacio, me decían las profes que yo quería mucho, porque teníamos una profe de lengua y una de matemáticas. No había, y entre las dos te daban ciencias naturales y todo el contenido, ¿no? Entonces, esas profes que estaban todo el año, que no había suplencias, casi a menos que estén se llegaban igual a la escuela, por eso uno las quería mucho, no eran las segundas madres. Pero me decían que no habían más y eso me hacía mucho ruido. Así que así empieza nuestro recorrido por nuestra lengua, ¿no? Hoy decimos Teinaca, Tuhuacana, Aniquin, Jauxicuta. Hay que enseñar nuestra lengua. Y tenemos esa premisa, ¿no? De tratar de hacerlo. Y también le contamos a la gente los por qué en los Payacual, el segundo libro de mi autoría, que va a dar para otro ciclo sonoro seguramente, y cuántos otros trabajos más se van a realizar, ¿no? Ese libro cuenta que en 1980 nosotros nos clasificaban como medios, 3/4, mestizos, y que eso hacía que con 6 o 7 años ya en la escuela primaria yo jamás dijera soy yagano, vengo de este pueblo, o mi madre viene de tal pueblo, ¿no? Las clases sociales y sus divisiones y todo eso era muy, muy crítico. Además, la imagen que dejó, soy muy crítico en el segundo libro con la historia de Tierra del Fuego y Ushuaia en particular, que ha sido contada de las esferas más altas y que no ha dejado a la persona que no tenía una clase media alta escribir lo que ellos pensaban. Y también por eso se debe lo que nos han contado, ¿no? Nos han dicho que hay un libro del Centenario que dice que por último los indios, ¿no? Voy a contar la historia de aquel, del otro, y después el indio vamos a hacer un pequeño resumen de la vida de ellos, ¿no? Entonces por ahí pasa la historia. Pueblos oprimidos, pueblos que fueron muy castigados en el pasado y que les costó hablar. Yo digo, para la comunidad que yo tengo la fortuna de ser primer consejero hoy, la comunidad indígena Yagán Payacuala, reconocida por el Estado argentino el 23 de febrero de 2021, después de haber puesto un juez federal a cargo para que intime al INAI porque ya llevaba 7 años sin darnos una respuesta. Imagínense ustedes si la lucha no es grande y si la identidad no pesa y si el caspic, el espíritu, no está aquí adentro, ¿no? Cuando le digo a la gente que cuando ustedes me ven siempre van a decir que yo tengo que tener algo que me caracterice, como ya hagan algún cuero de lobo, alguna cuestión, una vincha o algo diferente, ¿no? Esa separación va generando un imaginario, ese imaginario que nos lleva a entender que somos lo que nos dicen que somos. Mi madre, cuando éramos niños, aunque nos hablaba en Yagán, nos decía, mi mamá era Yagán. Y en el 2012, imagínense ustedes, me pude sentar precisamente quien les habla a ustedes hoy y decirles, mamá, si su mamá era, ustedes, yo soy, mis hijos serán en ese entonces. Autoconvencimiento, digo en el libro Los Payacuala, ese autoconvencimiento que tanto me dicen que soy malo y que ser indio es mala palabra y tantas otras cosas que hace que
uno, perdón, que uno literalmente no quiera ser, no quiera formar parte. Y me he encontrado en el camino con mucha gente que es de alguno que otro pueblo y dice mi abuela, mi tatarabuela, y me sirve porque también después me llaman y me dicen esa charla que tuve con vos me hizo abrir la mirada y entender de que, claro, porque es muy sencillo hoy decirle a la gente, a todos ustedes que me están escuchando hoy, sus tatarabuelos o tatarabuelos, si no los conocieron, ustedes no forman parte de ellos, hay una separación entre aquellos anteriores y ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué yo no puedo tener sangre en mis venas? ¿Ustedes realmente creen que yo en mis venas no tengo sangre aseneguensis del hombre del bosque que vivía de forma natural aquí en los canales de Lonayaga, no del canal de Vic? Sí, señores, yo tengo sangre de ese hombre. Entonces, soy Yagán. Sí, increíble también esto, ¿no? De cómo el lenguaje forma parte de nuestra identidad, digamos, uno de los primeros signos que uno puede notar y cómo a veces nos condiciona. La verdad es que es muy interesante cómo lo contás y cómo lo has vivido. Sí, esos sentimientos de ambivalencia por momentos, ¿no? Que seguramente deben haber sido momentos complejos, ¿no? Porque esto de la aceptación, de decir sí, lo soy, no lo digo, por el prejuicio, ¿no? La mirada del otro. La verdad que muy, muy lindo tu testimonio, muy enriquecedor y hasta emotivo, ¿no? De ponerse también un poco en el lugar del otro, en esto de la construcción de las identidades, como veníamos diciendo. Me queda resonando mucho esto del coraje, ¿no? Del coraje y del agradecimiento por haber asumido ese coraje y poder dejarnos hoy esta obra también, ¿no? No solo a nosotros en este presente, sino a quienes van a seguir en futuras generaciones y que van a poder conocer, sí, ¿no? sobre nuestra historia. Y bueno, realmente el coraje implica un acto, ¿no? Un acto que muchas veces invita a transgredir algunas cuestiones, pero que sin embargo marcan un antes y un después en la historia, ¿no? Así que bueno, muy interesante. Acá nos han dejado mensajitos muy lindos. Macarena nos dice, ay, no tengo consultas, sino agradecimientos, lamento haber llegado tarde, me quedo con dos cosas, lo de detenerse y escuchar de Claudia y la mirada de Víctor, que en lugar de condenar, comprende que el colonialismo ha estructurado formas de ser y de pensar. Nélida agradece por el encuentro, Sandra dice hermoso encuentro, agradecida. Nélida otra vez dice tratar de dejar el paradigma colonialista, eurocéntrico y etnocentrista, pero lamentablemente son las prácticas que mantienen el poder económico para justificar la deshumanización de los pueblos originarios y quedarse con la tierra, incluso en la actualidad. Gracias, Víctor y Claudia. Eso, perdón, ¿no? Sí. También tiene que ver entender el pasado, conocer el pasado, nos va a llevar a que el presente y el futuro podemos cambiarlo. Podemos ver que hay un paralelismo y podemos entender de que lo que pasó, lo que viene de la historia de la humanidad en general, nos tiene de esta forma, como dice Nélida, ¿no? Que es el color que nos mantiene sometidos y demás, haciendo un paralelismo, todas las dominaciones y todas las marginaciones y discriminaciones, etapas tristes de la historia que han sucedido, han sido porque no nos hemos sabido oponer a esas cuestiones, ¿no? Por eso también siempre le digo a la gente, cuidado que la receta es la misma y la pueden usar mañana. La receta de la conquista de América, ¿no? Uh-huh. Sí, como algunos autores mencionan, también hay toda una teoría sobre eso que habla sobre el colonialismo del poder y justamente habla de cómo va condicionando todas las esferas de las sociedades. Muy importante quizás entender que es también necesario que conozcamos no solo la historia, sino nosotros mismos, nuestra identidad y la identidad de nuestros pares y el respeto sobre todo, sobre las demás identidades para poder avanzar. Nos parece fundamental. Y bueno, ya vamos a ir cerrando porque ya nos estamos excediendo el tiempo. Si alguien más tiene alguna consulta, algo que quiera compartir, bueno, este es el momento, así ya podemos cerrar este encuentro. Y bueno, muchas gracias a todos por participar. Bueno, acá Claudia dejó un mensajito, Norma dejó un mensajito. Hola Claudia, gracias por poner tu mirada en nuestra ciudad, tu respeto y todo el amor que pones en el valorar nuestra identidad e historia.
Norma es la artesana que realizó la ruana que nos acompaña. Es un bordado que realizó a partir de un dibujo. Ella hizo su propia interpretación y realmente es maravilloso. Lo que hizo es un poco la imagen que acompaña y envuelve con estos materiales la muestra itinerante. Me quedé pensando mucho en lo que estuvo diciendo Víctor, y de mi parte, como para ir cerrando, agradecerles a todas, a todos los que han estado aquí, a los que nos van a escuchar posteriormente, a invitarlos a que sigan la muestra itinerante. Nos vamos ahora a Storni y después terminamos en Sarmiento, pero es una continuidad de todo el año. Yo también lo comprometo a Víctor a aparecer en las otras dos bibliotecas para ir desarrollando lo que nos falte, ir caminando juntos, caminar justamente nuestro territorio y conocerlo. Y de mi parte, una vez más agradecer a la comunidad en general, Yagán, a la comunidad toda de las dos orillas del Onayaga. Ese límite fue impuesto posteriormente, pero siempre fue uno solo, el Onayaga, mal llamado Canal de Beagle, el Onayaga que une las costas. Yo tuve la oportunidad de ir a tocar esta obra en la comunidad de Villa Uquica y fue precioso en 2019 poder unir las dos orillas con el sonido desde el origen, y la devolución fue maravillosa. Realmente me conmovió profundamente la sensibilidad de todos ellos, ¿no? Y que pudieran recibir esta obra con la sola intención de que desde la docencia, con las mismas herramientas que fuimos formados en las instituciones, con esto que dice Víctor, de esta mirada de la colonización, decolonizar con la misma herramienta, decir que se le puede dar otra interpretación, que no tenemos por qué seguir repitiendo lo mismo. Y voy a terminar con una frase que dice que yo volveré en los hijos de mis hijos. O sea que esos hijos de los hijos somos nosotros hoy, increíblemente. Y todo aquello que fue impuesto de esa manera, nosotros hoy tenemos la posibilidad de revertirlo, porque somos humanos y porque venimos del mismo tronco, venimos caminando todos. Y bueno, aquí Víctor pide la palabra. Sí, me sacaste el lema de los pueblos originarios de América que dice: se sorprenderán cuando los hijos de sus hijos comprendan lo que ellos no comprendieron. Exacto. Quiere decir y deja claro que van a pasar muchas generaciones y que hoy estamos en el tiempo de que los niños en las escuelas, lo veo permanentemente, comprenden lo que ellos no comprendieron. No comprendieron. Y aquí estamos nosotros siendo los protagonistas, y en este caso estamos en territorio Yagán, Usin Yagán, y el sonido y la palabra debe ser de ellos, y nosotros tenemos que sentarnos a escucharlos a ellos para ver qué es lo que tienen para decirnos. Así que esta obra tiene que ver con eso justamente, y está obviamente ella hecha desde el Yesquín, corazón. Y gracias a Víctor por todo lo que me ha transmitido a través del libro, del taller de cestería, que realmente fue maravilloso, y la obra está aquí a disponibilidad de todos los que quieran disfrutarla. Los invito a acercarse a ver la obra física y tener su propia experiencia con ella. Así que muchísimas gracias. Gracias, Víctor. Bueno, vamos a ir entonces dando cierre a este conversatorio tan interesante, tan enriquecedor, ¿no? Nos vamos con muchas cosas para repensar, como esto que decíamos en principio, la memoria, identidad, los sonidos, ¿no? La verdad que impresionante cómo cada una de esas flores fue transmitiendo un sonido, ¿no? Desde los sonidos fuertes, algo más suave, más armonioso. Fue interesantísimo cómo se fueron fusionando la oralidad, la palabra escrita, los sonidos, así que bueno, las imágenes. Bueno, agradecemos muchísimo a los expositores, ¿no? Por su tiempo, por estar aquí, y a los participantes también. Así que bueno, les recordamos que pueden ver esta... Sí, ahora el martes 28, si no me equivoco, ya bueno, va a bajarse la muestra en nuestro espacio, en la Biblioteca Popular Nayela Saroni, para ser transportada hacia la Biblioteca Storni, pero bueno, todavía mañana seguramente va a estar abierta la biblioteca, así que pueden solicitar un turno por cualquiera de nuestras redes sociales e ir a verla. Una muestra muy interesante para que vayan. Bueno, obviamente, como dijo Ceci, le agradecemos a todos. También queremos agradecer a quienes vean esta entrevista, esta charla que por ahí ya está grabada, ya está subida, también a que hayan dedicado este tiempo y espacio para construir también un poco en cada uno lo que nos concierne nuestra identidad y el respeto. Así que, bueno, gracias y bueno, y agradecemos también a aquellos que, bueno, hacen posible esto, que están asistiéndonos técnicamente, que son
Agustina Tabachi, y Andrea Abogado también, que está ahí conectada, pero bueno, está atenta a todo por si falla algo, así que sí, muchas gracias también a todo el equipo de Senda Leyendo y también a ustedes, a Claudia y a Víctor por el espacio y sobre todo a Claudia por acercarse a nuestro espacio, a la biblioteca y proponer la idea también, ¿no?, de generar una muestra en una biblioteca que por ahí no es algo tan común o no se estaba dando, entonces generar ese espacio también es importante porque las bibliotecas mueven, dinamizan y son un espacio de cultura y de educación y de aprendizaje. Así que muchas gracias, Claudia. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias a todos. A todos, gracias. Y todas. Gracias. Gracias.